Perfecto, muy buenas tardes, gusto saludarles nuevamente en esta quinta sesión de lo que es nuestra asignatura de proceso de portafolio. Muy buenas tardes, muchachos, esperando que estén muy bien. Es un placer poder saludarles nuevamente. Eh, la verdad es que estamos de alguna forma grabando esta clase o finalmente, ¿cierto? Dado que hemos tenido y se reportó el día de hoy, como ustedes bien saben, y les compartí vía correo, un problema generalizado con la plataforma de al Collaborate, ¿cierto? Por ende, la solución obviamente fue poder hacer la clase mediante esta plataforma que es Zoom y hacerla en formato cápsula, dado que en este caso la mayoría de ustedes están con problemas. Entonces, por tal razón, de alguna forma se les hace esta grabación o esta cápsula también. Ya, la verdad es que es una situación un poco compleja la que ha ocurrido con el tema del Collaborate, pero la verdad es que no podemos dejar de realizar el avance también de nuestro proceso de portafolio. A esta altura, estando en la sesión número 5, la verdad estamos ya bien avanzados, estamos más de la mitad, ¿cierto? Considerando que son 8 sesiones y la gracia ya a esta altura es poder ir visando y visualizando cómo vamos con lo que es el tema del plan de trabajo. Les recuerdo que ya debe estar ya realizada ya a esta altura del partido lo que es la reflexión inicial, que contempla en este caso 4 preguntas, 4 interrogantes, de las cuales también se le hizo la respectiva retroalimentación, ¿ya? Así que en eso básicamente estamos enmarcados para que sea de conocimiento, de visualización de todos ustedes. Entonces, vamos a revisar inmediatamente qué es lo que nos compete. Como ustedes bien saben, esta asignatura de proceso de portafolio de título conlleva 8 sesiones. Nosotros ya hemos tenido ya las primeras 4, estamos en la quinta, y cada una de ellas la realizamos a través de la plataforma, en este caso Collaborate, ya para que cada uno de ustedes también esté al tanto de esto. Por otro lado también, decir que nos están restando 3 sesiones más para poder dar término a lo que es nuestra asignatura de portafolio de título, la cual está considerada para la última semana de noviembre, ¿ya? Así que es importante recordar que todas las grabaciones, el material, todas las clases también quedan grabados en la respectiva también plataforma, ¿ok? Bien, bueno, el objetivo de esta sesión, en este caso, de esta sesión es poder orientar, ¿cierto? Y retroalimentar a los estudiantes en el monitoreo del plan de trabajo, básicamente evidenciar cómo vamos con lo que es el plan de trabajo, ¿cierto? Cómo se está evidenciando el plan de trabajo, si han tenido alguna inquietud, si les ha surgido alguna inquietud o alguna interrogante, la verdad es eso. Junto con eso, ustedes saben que también hay una pauta que está en el ABA, en el Collaborate, en el Blackboard, pero para hacerlo mucho más fácil, yo también lo dejé endosado y lo dejé también ahí linkeado lo que es la semana respectiva, la semana 5 y lo voy a volver a dejar en la semana 6 también, ¿cierto? Para que esa es una guía que viene en PDF, porque algunos me preguntaban que el documento no se podía completar ahí. No se puede, de hecho, porque no está en Word, sino que está en PDF. Entonces, una guía para que usted mismo declare su propio archivo en un archivo en Word o ya sea en un Excel, si les queda mucho mejor, y de esa forma ustedes lo suben después a la plataforma, ¿ya? Entonces, básicamente es poder orientar y retroalimentar. Entonces, la gracia un poquito es preguntarle cómo le ha ido, cómo se siente con este proceso. La idea es que en este caso, ¿cierto?, se pueda copiar al menos la respuesta, pero insisto, como este es un formato cápsula y ya como ya he tenido la oportunidad de conversar con ustedes, de hecho presencialmente, porque le hago clase presencial a la mayoría, casi el 90% del curso, entonces esto lo hemos conversado también individualmente, y lo que me señalaba mucho a ustedes que en el fondo le había costado un poquito asimilar o entender a qué se refería un plan de trabajo. Y lo conversamos también, ¿cierto? Y la idea era que en este caso ustedes formulen, vamos a hacerlo así, un proyecto que se pueda atacar, que obviamente esté dentro de las fortalezas que ustedes tienen como alumnos FOC. Se entiende que ustedes como futuros profesionales del rubro de la construcción, ya sea como técnicos y más adelante, ¿cierto? Como ingenieros, la idea es que en este caso ustedes puedan enfrentar distintos desafíos y poder llevar adelante distintos proyectos a través de la capacidad directiva que usted se le está improntando en esta carrera. Entonces, en base a eso,
Muchos me decían que, por ejemplo, le había costado un poquito asimilar lo que era el proyecto, lo conversamos, lo hablamos, creo que eso fue bastante satisfactorio para ustedes también, ¿ya? Bueno, en base a eso, la gracia es que podamos ir viendo un poquito cómo se va progresando, ¿ya? Insisto que ya a esta altura del partido tenemos que estar ok con lo que es la reflexión inicial. Si alguien no lo ha hecho, que se ha atrasado, tiene que hacerlo al menos durante esta semana, no puede pasar esta semana sin que lo haga, ¿ya? Entonces, lo primero es hacer un seguimiento del plan de trabajo. Bueno, el trabajo individual, yo ya lo hice obviamente con cada uno de ustedes, nos sentamos a conversar y evidenciamos obviamente cómo van con eso también. Eh, y luego, posteriormente, la gracia un poquito, de acuerdo a las instrucciones, conversar, organizar grupo de trabajo, ¿cierto? Para poder un poquito conversar cómo vamos con el avance, ¿ya? Y después generar, en este caso, un plenario, ¿ya? Ahora, en base a eso, la idea es hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo ha sido el avance en el plan de trabajo? ¿Si ha sido fácil, difícil, complejo, fluido? ¿Cierto? La verdad es que me debería decir, de acuerdo a lo conversado, que para muchos ha sido un poco difícil y complejo, ¿cierto? De hecho, me tomó el tiempo de juntarme con cada uno de ustedes individualmente, dado que este es un curso muy grande y hemos conversado. De hecho, yo le he dado algunas orientaciones también y creo que eso le ha servido bastante, ¿ya? Pero en síntesis, le ha causado una pequeña complejidad a más de algunos de ustedes. Ahora, si nos centramos en la segunda pregunta, ¿por qué razones cree usted que ha sido así el avance? Básicamente, ¿cierto? Podríamos decir que el avance se ha generado de esa forma y de esa manera porque, vieron, bueno, muchos me señalan que tienen mucha carga académica, carga laboral, ¿cierto? Entonces, eso genera también una escasez de tiempo, ¿ya? Ahora, esas razones se entiende que, bueno, algunos me decían que depende, algunas sí y algunas no, porque claramente me comentaban que en algunos casos les es difícil ordenar su tiempo, en otros casos claramente les es un poco más fácil, ¿ya? Si eso lo redireccionamos a la número 4, vamos a decir que de esas razones que dependen de usted, que hiciste para enfrentarla o cambiarla, bueno, muchos me señalaron que tuvieron que ordenar más su tiempo, apretarse un poquito más para poder dar cumplimiento a lo que se estaba señalando, ¿ya? Solo por mencionar las más importantes. Las 5 dice, si no hiciste nada, ¿por qué no pudiste hacerlo? Que lo imposibilitó. En ese caso, la verdad es que no se dio ningún caso, al menos de los con los que yo conversé, porque todos lograron efectivamente ordenar su tiempo y me di cuenta de eso en el envío que lograron hacer. Y número 6, ¿cierto? Las razones que no dependen de ti, ¿qué hiciste para poder enfrentarla o cambiarla? Bueno, en ese caso, ¿cierto? Todo se resalta lo mismo, porque si no es cierto, el tiempo no es un factor que depende de usted, porque muchos de ustedes no le pueden decir a su jefe, jefe, yo voy a trabajar hasta tal hora y listo, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, ¿cierto? Todo se resume a lo mismo, básicamente, que se hizo un ordenamiento de su tiempo en cuanto, por supuesto, depende o ha dependido de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, en base a eso, la idea es poder generar una retroalimentación. Para eso voy a salir de acá, dejar de compartir acá, y vamos a compartir por acá la página del portafolio, ¿cierto? La página, en este caso, del portafolio de título. Es importante en este caso, con la página del portafolio de título, saber el grado de avance, obviamente, que hoy cada uno de ustedes ya manifiesta en estricto rigor, ¿cierto? Por ejemplo, voy a ver, a analizar aquí el de don Manuel Álvarez, quien registra, obviamente, plan de trabajo que ya está completo. Lo vamos a abrir, ¿cierto? Yo siempre muestro de ejemplo. Entonces, la gracia es defina uno o dos proyectos, ¿cierto? APT que podría desarrollar la asignatura de portafolio de título. ¿Cuál es la gracia? Que, de acuerdo al plan de habilidad y conocimiento, se pueden establecer evidencia. Entonces, en este caso, aquí el compañero, por ejemplo, estableció objetivo de viviendas sociales. Descripción de la actividad. Entonces, si lo ampliamos un poquito, ahí sí. El compañero nos comenta que quiere desarrollarse en el área de la construcción de viviendas, ¿cierto? Esto lo quiero realizar porque se puede hacer mucho más fácil por el tema de las ubicaciones, las lecturas de plano y algo de experiencia personal, ¿cierto? Y también para lograrlo requiere mejora en el área de instalaciones domiciliarias, en el tema de los medidores, consumo de agua, ya que siente que está débil en este apartado. Y ahí tiene fecha de inicio, fecha de término. Claramente usted puede ir agregando más objetivos a medida que usted vaya avanzando, por ejemplo, se pueden ir agregando más objetivos. En este caso, por ejemplo, como son los objetivos, el compañero plantea dar oportunidad de vivienda a las familias que esperan años por un hogar.
¿cierto? Ahí, en este caso, el objetivo de su trabajo es dar solución digna a aquellas personas que esperan por una vivienda y ser más accesible en ese sentido, ¿ya? Entonces, por ahí, obviamente, tenemos una breve descripción. Ahora, esto yo lo señalé en clases anteriores, que para poder realizar el plan de trabajo necesita descargar un documento que se llama Definición Preliminar del Proyecto APT, ¿ya? Definición Preliminar del Proyecto APT. Para eso, ¿cierto? Para buscar esa guía, voy a dejar de compartir acá. Y vamos a ir ahora al Collaborate, ¿cierto? Al Blackboard. A la asignatura de proceso de portafolio. Proceso de portafolio, ¿cierto? Ahí está. Proceso de portafolio, vamos a compartirlo. Ahí sí, vamos a ir acá al Zoom, compartir pantalla. Ya, ahí estoy entonces en el Blackboard de la asignatura proceso de portafolio. Entonces en ese caso yo voy a bajar acá, bajamos, 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 bajamos. Bajamos por acá y ahí donde dice evaluación APP continuidad. ¿Cierto? Bueno, aquí dice evaluación, qué sé yo, evaluación APP continuidad, bla, 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 aquí hay una rúbrica, ¿ya? En este caso aquí hay una rúbrica. Aquí, por ejemplo, si nosotros linkeamos ahí está para hacer la evaluación que a final o al cierre del portafolio tienen que hacer. Entonces, aquí obviamente tenemos el objetivo de lo que es obviamente de alguna manera, ¿cierto? Lo que tienen que poder desarrollar ustedes, ¿ya? Entonces, para eso, me voy a trasladar acá, para acá, para acá, para acá. Veamos. Voy a dejar de compartir un momento. Aquí para mostrarle el documento entonces. Acá lo pillé. Y aquí está el documento. Vamos a... Perfecto. Este documento entonces, como le digo, lo sacamos del curso del ABA de la asignatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se lo voy a mostrar ahora. Voy a dejar de compartir un momento esto que está acá. A bajarlo y voy a compartir acá este. Este documento se llama Definición Preliminar de APT. Entonces, ahí. Compartimos ahora. Ya, ahí está entonces el documento. Este documento, como digo yo, se lo saco de la parte que dice evaluación de portafolio título y se lo dejé, o sea, se lo acabo de compartir también aquí en la semana respectiva. Entonces este documento yo les decía que es un PDF, es una guía, ¿ya? Por lo tanto, no es que tienen que ir completando acá, sino que se pueden basar en este para ir haciendo su respectivo plan de trabajo. Entonces ahí dice que es una guía para poder orientarse en base a los proyectos que ustedes requieren, y creo que esto lo deja más claro. Entonces, por ejemplo, acá le dice proyecto 1, antecedentes personales. Entonces la gracia es que usted pueda completar una tabla con su información, por ejemplo, nombre completo, root, la carrera a la cual pertenece y la sede. Eso es lo primero. Luego de eso se solicita ya la descripción del proyecto de la asignatura de portafolio y título, porque esto obviamente va a ser una especie de introducción para después atacarlo el proyecto de manera definitiva en la asignatura de portafolio y título propiamente tal. Entonces aquí hace una breve descripción del proyecto que propone, relacionarlo un poquito con las competencias del perfil de egreso. Eso también lo vamos a ver en la próxima clase, aunque yo ya lo toqué en una clase anterior, con respecto al perfil de egreso de la carrera de construcción. Recuerde que cuando uno entra a la página del DUOC, la página institucional, y se habla de la carrera, tanto el técnico como el ingeniero tiene un perfil de egreso. En el fondo es lo que debería usted tener, las competencias o habilidades que usted debería tener al momento de egresar, ¿ya? Entonces, la idea es que si su proyecto se relaciona con eso,
en base a la carrera, ¿cierto? Están definidas las áreas de desempeño y cómo usted se vincula esa área de desempeño con su tema. Entonces, por ejemplo, aquí le dice el tema. La idea es que escriba el nombre del tema a desarrollar, ¿cierto? La idea es que sea pues un nombre de fantasía, un nombre definitivo, o tomar el nombre de un proyecto real y asociarlo. Luego, áreas de desempeño, que tiene que ver con su plan de estudio, con su malla curricular, ¿cierto? O con alguna asignatura que usted haya pasado. Idealmente que, ¿cierto? En este caso, usted le llame la atención. Y acá, obviamente, donde dice competencia o UC, que son unidades de competencia, la idea es que usted pueda tomar alguna unidad de competencia de alguna de esas asignaturas que le llama la atención y asociarla acá, ¿ya? Puede ser una o dos. Luego la parte 3, fundamentación del proyecto de APT. La idea es que en el fondo aquí usted ya empieza a fundamentar su proyecto. Entonces, por ejemplo, le dicen relevancia del proyecto, o sea, qué tan importante es. O sea, la gracia es que aquí usted pueda señalar una problemática, porque no hay que olvidar que todo proyecto, muchachos, nace desde una necesidad, ¿ya? Nace desde una necesidad. Y desde esa necesidad, ¿cierto? Yo abordo y doy soluciones reales y concretas. Entonces, en base a eso, la idea es que usted pueda plantear una problemática, establecer una solución para aquello, y dentro de eso, ¿cierto? Mencionar situaciones, lugares, ¿cierto? Y cómo impactaría eso finalmente a la sociedad. Para eso es importante que esté totalmente abocado, ¿cierto?, a la profesión a la cual usted se está preparando. Para eso usted se puede hacer algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué escogí este tema? ¿Por qué es relevante este tema para mi campo laboral, ¿cierto? ¿Dónde se ubica la situación? ¿En qué parte físicamente, geográficamente? ¿Y a quiénes va a afectar la situación que usted va a abordar? Por ejemplo, a un grupo etario, a un usuario, a un servicio, etcétera. Entonces hay que irlo contextualizando. Luego de eso, parte usted escribiendo el proyecto, una pequeña descripción, ¿cierto? El nombre del proyecto, planteando algún objetivo específico, generales, ¿cierto? Y bueno, cómo usted planea abordar dicho proyecto. Teniendo eso en mente, entonces nos vamos a lo que es la pertinencia del proyecto, ¿ya? La pertinencia quiere decir la relación que tiene con el perfil de egreso. O sea, que hay que justificar un poco más a fondo, ¿cierto?, cómo se relaciona su proyecto con el perfil de egreso de la carrera. De qué manera, por ejemplo, influyen las competencias, tanto las competencias, ¿cierto?, duras como las blandas, que son necesarias, ¿ya? Por otro lado, un punto muy importante es la relación con los intereses profesionales, vamos a decirlo así, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, cómo a través de los intereses profesionales, en este caso, puede impactar dicho proyecto también. Y sobre eso, ¿cierto?, cómo usted va a contribuir al área, al rubro, en este caso a la línea de profesionales que ya están, cómo usted de alguna forma va a impactar de manera positiva en el rubro, en los colegas que ya están, que ya se manejan y los que juntamente con usted van a ejercer esta linda profesión. Luego de eso, la idea es hacer una especie de, no es un FODA propiamente tal, pero es algo así como eso, porque la idea es declarar fortalezas y debilidades para su proyecto. En el fondo, ver lo que se llama la factibilidad. Cuando nosotros realizamos la factibilidad de un proyecto, que una de las primeras cosas que se realizan, vemos los pros y los contras, lo bueno y lo malo. Entonces, en base a eso, conocerá el tiempo necesario, los materiales que va a necesitar, posibles factores, ¿cierto?, que podrían dificultar el desarrollo, etcétera. Para eso, considerar el tiempo que va a ocupar, las horas, materiales que se ocuparían, ¿cierto?, factores que facilitarían la realización de su trabajo y algunos factores externos, ¿cierto?, que podrían vincularse y que usted le pueda dar solución, ¿ya? Bueno, luego de eso podría usted establecer un segundo proyecto, ¿cierto?, que es optativo. En caso de que usted tenga dos opciones, ¿cierto?, eso le permitiría profundizar. Entonces parte con lo mismo, antecedentes personales, la descripción del proyecto de APT, ¿cierto?, la fundamentación del proyecto, exactamente lo mismo, ¿ya? Lo mismo, eso es en caso que usted tenga dos proyectos, ¿cierto? En caso que a lo mejor no esté muy seguro con uno, puede plantear otro, e incluso, ¿cierto?, el segundo proyecto podría venir a fortalecer el primero, ¿ya? Así que esta pauta está muy buena para que la puedan trabajar, pero recuerde que primero tiene que ir a la página del portafolio, como les mostré, establecer el objetivo y una breve descripción, y ya con esto obviamente usted trabaja, ¿ya? Lo que tiene que hacer después obviamente es subir el documento, como yo le enseñé en la clase pasada, y posteriormente, ¿cierto?, yo les genero la retroalimentación. Hay algunos que ya me enviaron el documento y yo les generé la retroalimentación por ahí mismo, así como les retroalimenté, en este caso, la reflexión inicial también se fundamenta esto, ¿ya? Así que eso sería en rigor lo que habría que establecer. Vuelvo a acá, ¿cierto?, a compartir a ver, por acá, vuelvo a compartir por acá el documento que inicialmente teníamos.
acá. Ya, bueno, en base a eso, ¿cierto? La gracia es no puntualizar más allá de lo debido, pero es importante que saber que ya está como quinta sesión, me estaría quedando la sesión 6, 7 y 8, 3 para poder terminar. Entonces, ¿qué es importante? Como ustedes bien saben, yo siempre los tengo muy comunicados a ustedes, porque de hecho les envío correo, estamos en contacto, aparte de eso nos vemos de manera presencial. Entonces, recordar las fechas que nos están quedando, las fechas que nos están quedando en este caso de clases, en este caso asincrónicas. Nos estarían quedando 3 sesiones más. Yo siempre cuando les mando el link les digo, nos están quedando tal clase, esta es la fecha, conéctese, etc. Y ahí conversamos toda la situación, ¿ya? Importante también poder desde ya ir comenzando a irle dando más cuerpo al plan de trabajo. Hay uno o dos que incluso ya lo terminaron, los que le faltan, síganlo desarrollando, síganlo trabajando, pero no se relaje, la idea es que lo puedan terminar ya, ojalá la próxima clase ya podamos ir chequeando, ¿cierto?, cómo quedó y lo vayamos revisando ya también de acuerdo al formato que se ha establecido, ¿ya? Así que eso es importante, muchachos, por contextualizarlo. Una vez que se termine el plan de trabajo, para aquellos que ya lo han terminado, podrían ya empezar con lo que es la reflexión, ¿cierto?, final, porque en el fondo para hacer la reflexión final necesita haber hecho el proyecto de APT, o sea, podría haciendo la reflexión final y la completando, ¿cierto?, porque nos estaría quedando en estricto rigor la reflexión final, nos estaría quedando la autoevaluación con la rúbrica, y de ahí nos estaría quedando una pequeña evaluación que tiene una sola pregunta, que está obviamente en la que yo les mostré hace poquito, que está ahí en el portal, ¿ya? Así que es importante poder ir en este caso contextualizando y poder ir cumpliendo con los distintos elementos también que nos exige en este caso, ¿cierto? Lo que es por así decirlo, la planificación de esta asignatura, ¿ya? Así que yo los llamo un poquito, muchachos, para poder organizarse, no se dejen para lo último, porque usted sabe que siempre decimos que hacemos un semestre más corto y en estricto rigor después nos puede pasar de alguna forma a llevar el tiempo que tenemos, ¿ya? Así que en estricto rigor eso sería, ¿ok? Entonces nos estaríamos viendo la próxima sesión. Recordar que si siempre tiene alguna consulta, me puede escribir a mi correo, me puede encontrar presencialmente, ¿cierto? Eh, Porque con la mayoría nos vemos en clase, insisto, en otras clases, o de lo contrario, cuando nos conectemos a la sesión online, ¿cierto? O asincrónica, mejor dicho, no online, sino que asincrónica, me puede hacer las preguntas necesarias, me puede escribir en el chat. Siempre estoy muy atento y muy llano para poder responder sus inquietudes, ¿ok? Así que eso es más que nada, muchachos, lo que les quería compartir. Insisto que dado el problema, cierto detalle al sistema que tuvimos, la sesión obviamente se hizo por Zoom también, de los cuales se le envió también el link, y también obviamente va a quedar registrada la grabación en la semana correspondiente, que es la semana 5 también, ¿ok? Así que eso sería, muchachos, con respecto a lo conversado, y cualquier cosa estamos en contacto. Les deseo una excelente semana, estamos a martes, ya todavía nos quedan algunos días para poder continuar con la semana. Un abrazo y que estén muy bien. Voy a detener la grabación.